Tony? Bueno, vamos a empezar un poquito por el enfoque, ¿de acuerdo? O sea, todo esto lo que vamos a decir, al final tenemos que cogerlo con muchas pinzas porque aún así que hablemos de temas tan complejos como son los que acabamos de mencionar, sí que tenemos que tener en cuenta que podemos hacer trabajo sobre ello e ir mejorando con el tiempo. En cuanto al enfoque, sí que es verdad que a día de hoy el enfoque es una cosa complicadísima, ya que hay mil distracciones, mil y millones de distracciones entre redes sociales, entre superestímulos en la calle, digamos, siempre pensamos en hacer una cosa nueva, al final perdemos el enfoque de lo que nos importa realmente. Y eso es la dificultad de hoy en día. Antes no pasaba tanto porque, primero, no había tantos estímulos con los móviles, con los aparatos electrónicos, con internet, teniendo todo tan rápido de conseguir. Antes era más arduo el trabajo para llegar a poderte desenfocar. O sea, siempre tenías lo que abarcabas. Y eso es básicamente la diferencia entre antes y ahora en cuanto al enfoque. Tenemos que diferenciar que dentro del enfoque hay cosas urgentes y hay cosas importantes. O sea, hay cosas urgentes en el sentido de que tienen que solucionarse a corto término, e importantes que al final tenemos que tener en cuenta que seguramente las tendremos que solucionar, pero que a lo mejor pueden pasar a un segundo plano hasta que se conviertan un poco en urgentes o que al menos tengamos tiempo de cuando hayamos solucionado los otros problemas. Exactamente. Al final, la capacidad del enfoque es la capacidad, valga la redundancia, de estar concentrado en una tarea, en un objetivo, en una meta y trabajar en ello sin distraerte. Como dice muy bien Tony, hoy en día es muy fácil con las redes sociales, con el móvil, con cualquier cosa, es muy fácil tener distracciones y tener la capacidad de enfoque por los suelos, porque si no es una notificación es una llamada, si no es una aplicación, si no son las redes sociales, y todo esto te saca de tu capacidad de enfoque y no puedes hacer foco. Por eso es tan difícil a día de hoy estar concentrado y estar enfocado en un objetivo, porque a los 5 minutos ya queremos estar en las redes sociales, y cuando entras en las redes sociales están diseñadas perfectamente para que tú entres y no puedas salir, entre comillas, no puedes salir, que sea difícil salir, entres en un scroll infinito, sí, y cada vez te cueste más. Quedar enganchado al final. Exactamente, estar enganchado a las redes sociales y no salir de vídeo tras vídeo y no salir de allí, y te han pasado 45 minutos, una hora y media y no has tenido foco en la actividad que te habías propuesto ejecutar. Y como muy bien dice Tony, la diferencia entre urgente y importante. Lo urgente es lo primero que debes hacer porque es lo más prioritario, lo que corre más prisa, pero no debes dejar de lado lo importante. Lo que no es ni urgente ni importante es totalmente irrelevante, lo puedes apartar o lo puedes delegar y te tienes que centrar en lo urgente y en lo importante. Ahora, si quieres, podemos hablar un poco de herramientas prácticas para tener enfoque. Podríamos empezar por la primera, la más conocida, la técnica Pomodoro, que corrígeme si no es así, pero creo que son 25 minutos o 30 minutos de trabajo duro y unos 5 o 10 minutos de descansos, y así en bloques correlativamente. Es una buena táctica para trabajar duro y para trabajar enfocado, pero también hay tareas diferentes que necesitan más minutos. Por ejemplo, hay tareas que tienen una alta demanda mental o psicológica en cuanto al trabajo que tienes que hacer, que tú tardas unos 15-20 minutos en estar concentrado para empezar ese trabajo. Claro, si tú tardas 15 o 20 minutos en empezar a estar concentrado en ese trabajo y a los 25 ya te paras, solo has tenido unos 10 minutos de concentración al final. Por eso la técnica Pomodoro hay gente que está muy a favor y gente que está muy en contra, porque cuesta como que entrar en ese flow state de trabajo y de foco total, y después sales de ahí rápido. Y es una técnica un poco controversial, pero para mí, cuando la he usado, me ha ido bien, la verdad. Sobre todo para tareas que no eran altamente demandantes psíquicamente, sino más bien para tareas físicas, sí que me ha ido muy bien. Sí, al final no te ibas demasiado. Es verdad que el Pomodoro
lo puedes hacer de los bloques que quieras, o sea, puedes utilizar tanto pomodoros de 10 minutos como pomodoros de 1 hora. Esto ya depende mucho, sobre todo tenéis que conoceros un poquito a vosotros. Tenéis que conocer la capacidad que tenéis, que también es entrenable, o sea, al principio es verdad que os va a costar más, o sea, siempre cuesta más, pero que podéis entrenar el pomodoro para, yo que sé, para al principio hacer 15 minutos bien concentrado, 5 minutos de descanso, o 10 minutos de descanso, lo que sea, y después subir 15 minutos a la siguiente semana a 20, y a la siguiente a 25, y así ir subiendo hasta llegar a esos 45, 1 hora, que en teoría es lo máximo que puede aguantar una persona concentrado en esa tarea, y de esa manera aprovechar el máximo de tiempo concentrado. En cuanto a lo que has dicho, de que es verdad que hay tareas que a veces cuesta ponerse, digamos, porque claro, tienes que mentalizarte, a lo mejor tienes que calmarte, porque son tareas muy precisas y que necesitan de toda nuestra atención. A lo mejor sí que tienes que dedicarle 10, 15 o 20 minutos a lo mejor a concentrarte antes de aplicar. Pero bueno, podrías aplicar el pomodoro después de eso. O sea, primero hacer un trabajo de concentración para poder, yo qué sé, una pequeña meditación, una pequeña preparación del terreno, para quitando estímulos, quitando móvil, quitando todo lo que no sea necesario para el trabajo, y después ya aplicar el pomodoro como tal. O sea, también podría ser así. No lo había pensado nunca así, la verdad. Esto es otra manera. Yo lo utilizo cuando tengo que concentrarme bastante, o sea, me preparo, yo que sé, 10 minutos a lo mejor, depende de lo que tenga que hacer y de lo concentrado que esté. Preparo 10 minutos, 15 minutos, y después ya pongo los pomodoros yo ahora estoy en 25 minutos o 30 minutos, y hago 30 minutos, 5 minutos de descanso, y así sucesivamente hasta lo que tengo que cumplir, digamos, en el día. Perfecto. Después tenemos la técnica de deep work, de trabajo profundo, que esto sería pues un enfoque máximo en una tarea durante 1 hora o 2 horas, es lo que dice Tony. También a partir de 1 hora, hora y media ya es un poco pérdida de tiempo porque la cabeza como que se distrae solamente. Pero yo esto lo recomiendo, a mí me ha funcionado para tareas que van muy relacionadas con tu propósito o con tu pasión, porque logras entrar en un flow state y combinando el deep work y el flow state puedes trabajar sin darte cuenta ni de que pasan 2 minutos, y puedes estar trabajando, estar desarrollando algo, estar creando algo, y como que fluyes durante esta hora, hora y media, 2 horas. No intentaría hacer un deep work de más de 2 horas, ni tampoco intentaría hacer un deep work cada día, pero no intentaría cada día, a lo mejor 1 o 2 veces por semana hacer un deep work de 1 hora y media, y no forzarlo. Si ves que no te puedes concentrar de ninguna manera, eliminando distracciones, eliminando el móvil, poniendo el móvil en otra habitación o apagando el teléfono o lo que sea. Si ves que el trabajo no te sale, que no estás fluyendo, que no estás pudiendo entrar en flow state, digamos, en este estado fluido, para decirlo en español, no forzaría un deep work, porque creo que el deep work va muy relacionado con el poder entrar en flow state y poder fluir con el trabajo y con estas horas preparadas para trabajar en esa tarea. Exactamente. Sí, correcto. Sí, yo también pienso lo mismo. Al final, eso del deep work, al final sirve mucho, sobre todo en esos momentos que te viene toda la inspiración y que necesitas coger ese tiempo para, yo qué sé, para pintar, por ejemplo, o para escribir un libro, o para estudiar para el examen de la semana que viene, o para profundizar en un tema que a lo mejor no sabes, y entras en ese estado de que es más fácil, o sea, que no te pasa el tiempo, o sea, básicamente pasan horas o incluso te pasa todo el día, y parece que has estado 10 minutos estudiando, o sea, que no te es muy ameno el estudiar o el prepararte algo. Pero bueno, eso es lo que decimos, al final no forcéis el deep work, porque no es forzado, realmente sale a veces y no tenéis... eso sí que yo creo que no es una cosa entrenable. A lo mejor meditando sí que podríais, pero no creo. Al menos a mí las veces que me ha pasado suele ser cuando estoy inspirado y digo, venga, vamos a aprovechar esta inspiración para... Es esto mismo, hay gente que dice, yo cada mañana me pongo 2 horas de deep work, me levanto a las 5 de la mañana y me pongo 2 horas super foco trabajando, y te puede funcionar, pero yo creo que va más ligado a la inspiración, como decías tú ahora,
al fluir y al flow state, como hablábamos anteriormente, que no forzarlo a nivel diario o a nivel de en tal momento tengo que hacer esto al 100%, porque el reward tiene que ser 100%, súper concentrado, cero distracciones, un nivel de productividad superior y es lo que decíamos, creo que es una herramienta que debes utilizar cuando como que ella viene hacia ti, no que tú la estés buscando, no la tienes que forzar, sino que tiene que fluir. Y una vez estés dentro, disfrútalo a saco, ponte a trabajar a tope y dale duro. Pero no es una cosa que se tenga que buscar, insistir en ello, creo. Sí, diría. exacto. Exacto, al final es eso. Yo creo que lo aprovecharía más cuando te viene. O sea, cuando te viene la inspiración, aprovecharlo. Pero bueno, pasando del deep work, vamos a hablar del siguiente, ya el último que tenemos, que son los bloques de tiempo. Una herramienta o un método para enfocarnos, que es bastante usado, es separar el día en bloques, o sea, dividir el día en bloques. Bloque de trabajo, yo qué sé, de 7 a 3, por ejemplo. Y después las horas que te quedan hasta dormir, o sea, desde que acabas de trabajar y llegas a casa hasta que te vas a dormir, tienes que también tener en cuenta comer y bueno, descansar, si tienes que descansar. Pero sí que, yo qué sé, poner una hora de estudiar, una hora de caminar o ir al gimnasio, una hora de pintar, yo qué sé, y una hora de pasar con la familia. O sea, esto ya depende mucho de cada objetivo vuestro, pero sí que es verdad que bloquear un tiempo del día para hacer eso os va a ayudar a decirle a vuestro cerebro que ese momento es para estudiar. Y así separaréis lo que viene siendo el día en secciones. Y el cerebro no le va a costar tanto ir saltando de parte en parte. O sea, se va a meter directamente en lo que tengáis que hacer. Eso yo también lo uso bastante, la verdad, sobre todo cuando quiero concentrarme bien. Es verdad que a lo mejor a largo término no acaba funcionando porque piensa que el cerebro se va cansando, o sea, a todos le pasa. Pero bueno, tenemos que ser inteligentes y darle descanso, después volver otra vez, después darle descanso, ir utilizando diferentes técnicas a la vez para para conseguir el máximo resultado posible, sin cansar el cerebro al máximo. Exactamente. La herramienta de la que estaban hablando, el time blocking, es para mí de las tres que hemos hablado la que más uso, la que mejor me funciona. También creo que es la más práctica y la que extrae el máximo de productividad, porque al final lo que dice Tony, estás bloqueando un tiempo en tu calendario, en tu día a día, para hacer tal tarea, para hacer tal trabajo, para hacer lo que sea, dibujar, pintar, grabar un vídeo, estudiar, escribir un libro o un trabajo, sea tu trabajo mismo, pues bloqueas esas horas para ahora, yo qué sé, temas de facturación, pues facturas, temas de trabajo físico, trabajo físico, y hacer bloques diferentes de cada tarea y de cada trabajo que tienes que hacer durante el día. A veces me pasa a mí que quiero llevarlo a un extremo y quiero poner de tal hora a tal hora gimnasio, de tal hora a tal hora prepararme la comida, de tal hora a tal hora ir a caminar, de tal hora a tal hora grabar o preparar un guión o preparar un vídeo, grabar póker, lo que sea, y me pongo 50 bloques en un día y a lo mejor por media hora me falla y ya me trastoca todo el calendario y me jode un poquito. Pero si lo haces con márgenes, sabiendo perfectamente que si estás en el trabajo y terminas de trabajar y te tienes que ir a casa, tienes que comer, tienes que poner una hora en medio porque el tiempo de transporte, el tiempo de comer, el tiempo de descansar un poquito y empezar otra vez otra tarea, pues tienes que valorar y tienes que establecer muy bien también no solo los bloques de tiempo, sino las pausas o el tiempo que pasa entre bloque y bloque para hacer diferentes tareas. Pero para mí, creo que Tony también estará conmigo, una de las mejores herramientas prácticas para mejorar tu enfoque, porque al final, cuanta más capacidad de enfoque tienes, de esto no lo habíamos hablado, cuanta más capacidad de enfoque tienes, más productivo y más productividad tienes. Más capaz de ser productivo eres por el hecho de tener más foco al final. Sí, además que es sano para el cerebro también, que no estés tanto a lo mejor distrayéndote, que el cerebro pueda estar concentrado en una misma tarea y eso es parte también de un cerebro sano, de un cerebro que sabe concentrarse, sabe pararse, de saber gestionarse uno mismo, porque eso es muy complicado a día de hoy, o sea, por el tema de lo que habíamos hablado al principio, de las redes sociales,
del no saber, a veces no saber qué quiero hacer y hago mil cosas y tal. O sea, no es el problema de hacer mil cosas, sino que tienes que saber que tienes un tiempo limitado, por lo tanto tendrás que enfocarte en 4 cosas o 5 cosas. Prioridad, al Y final. ir priorizando lo máximo posible, porque piensa que cuanto más, al final tenemos mucho tiempo en la vida, si no nos morimos pronto, vamos a vivir muchos años, y que al final no tenéis que hacer, no es una carrera de corta distancia, tenemos que pensar en el futuro, tenemos que disfrutar del proceso, porque si no lo disfrutas al final te va a consumir, o sea, Exactamente. no tenemos que pensar en el resultado, sino tenemos que pensar en disfrutar, en aprender lo máximo mientras hacemos eso, porque de esa manera, primero, vamos a sentirnos mejor, aunque nos tarde más tiempo, y segundo, vamos a aprender más y con más gusto, vamos a pasar más gusto aprendiendo lo que queremos.